Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo, con mucho gusto en esta serie de programas que son soluciones a los problemas trascendentales de este tiempo, porque vemos que hay muchas personas que necesitan una dirección, una ayuda en problemas que se nos presentan en la vida cotidiana cada vez de manera más frecuente y no hay quien nos auxilie o ayude de manera más sencilla. Y todo esto en el orden de, pues también de la divina voluntad. Así que, pues me encuentro con el padre Pietro Magliosi, que ya es muy tarde para ellos y les doy las gracias por estar con nosotros. Gracias, padre Magliosi, por estar con nosotros desde Italia. Un gusto de saludarlo y sobre todo en esta especialidad de usted de médico, ¿verdad? De estos padecimientos del que hoy vamos a hablar. Así que en un momento más, pues presentaremos este tema. Y también Jesús Ausocúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, quien pues ha estado junto con esta servidora, pues dilucidando estas posibilidades para poder enfrentarnos a una serie de problemáticas de importancia mundial. La verdad es que la depresión no es algo sencillo, sino algo que cada vez se presenta más y no solamente en adultos, sino también en jóvenes y niños y con consecuencias funestas. Ya Jesús nos había informado que los jóvenes tienen como primera causa en España de muerte, no solamente las enfermedades, sino el homicidio, el quitarse la vida, el suicidio, a través del suicidio. Y el padre Pietro Magliosi también nos expresó que, por ejemplo, Chile es el lugar, usted me corrige, padre, el primer lugar de depresión en el mundo. O sea que no es algo de lo que no debamos hablar. Así que, pues con mucho gusto los presento a los dos, son muy conocidos aquí en la estación, les doy las gracias por estar con nosotros en este programa que tendremos los miércoles a las 5 de la tarde, en un gran esfuerzo del padre Pietro Magliosi y de Jesús Ausocúa, también desde España. Así que, pues los escucho. No sé, Jesús, si usted quiere decir algo de introducción para que pueda hablar el padre Magliosi. Bueno, pues fundamentalmente cuando nace el voluntariado, nace en el ámbito esencial de la divina voluntad, que es la caridad, que es el leitmotiv del voluntariado, esa entrega incondicional, esa donación, como Dios hace con la segunda persona, esa donación plena, absoluta, esa entrega al prójimo por amor. Vamos a circunscribirlo ahí, ¿no? Entonces, comentando con el padre y con usted también, ¿verdad? Y también con el doctor Tomasini, que por cierto ya aprovecho para decir que va mejorando y que demos gracias a Dios por ello y por su pronta recuperación. Pues como decía, también con el padre, también con el doctor Tomasini, comentando de que en el ámbito de la divina voluntad había que pasar al campo de la experiencia y que esa teología, digamos, dogmática tan importante que hace el doctor Tomasini, dando a conocer el libro del cielo, ya se dio el paso con el padre Pietro de la teología pastoral, la puesta en práctica. Y qué mejor puesta en práctica, ¿verdad?, que ese preocuparnos por el prójimo. Y entonces, ¿qué es el prójimo? El prójimo es lo que está ocurriendo en la sociedad mundial, esta perversión social en todos los ámbitos que está destruyendo la mente humana a partir del COVID. Ya tenemos datos oficiales en Europa de los problemas psicológicos que ha originado el COVID, que más de un 50% de las personas tienen problemas muy serios mentales, que están consumiendo ansiolíticos de forma muy habitual y que en mi país, en estos momentos, como usted decía, Cecilia, el suicidio es la primera causa de muerte no natural de la gente joven. Esto es una tragedia. Entonces, bueno, pues estamos, digamos, queriendo trascender de ese conocimiento de divina voluntad que el Señor nos pide, que es darnos, y qué mejor modo de darnos, decíamos a Padre Pietro, de contar con personas como él, que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo a conocer los problemas fundamentales que atingen a la sociedad. Y uno de los primeros que se han elegido
pues ha sido este de la depresión, en el cual el padre Pietro, está cualificadísimo porque ha estado durante 21 años allá en Chile, si no me equivoco, y ha 17. estado por 17. 17. Entonces, ha estado profundizando muchísimo en este aspecto y es gran conocedor y, como él decía, es, digamos, el primer país en este problema de depresión. Hablaremos de suicidio en otros programas, hablaremos también de la violencia, hablaremos del crimen, o sea, hablaremos de la barbarie a la que estamos asistiendo, la perversión, y vamos a dar comienzo a este programa de hoy, bueno, pues que durará como 4 programas, ¿verdad?, sobre la depresión. Habrá una parte desde el punto de vista médico, habrá una parte desde el punto de vista psicológico y habrá una parte desde el punto de vista espiritual que es trascendental para poder salir de este problema. Y ya el doctor, ojalá esté el doctor con nosotros cuando lleguemos a ese punto, porque el doctor nos ha dado unas charlas magistrales de qué es la depresión en el ámbito de la divina voluntad. Y nada más, Padre, muchísimas gracias, agradecerle que a estas horas desde Roma nos atienda, siendo usted un religioso, con unas normas en la comunidad. Sabemos que hace un gran esfuerzo, pero sabemos que también el amor puede en usted y por eso nos brinda su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Okay. Gracias a ustedes. Ok, tenemos una media hora tranquila para hablar de este tema. Empiezo con una frase o una mini oración de Padre Pío, que era un hombre de poca palabra, que dice así: quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tiniebla. Esta era la oración de Padre Pío, de San Padre Pío, por la depresión. Sin ti estoy en tiniebla. Es verdad lo que dice Jesús, la depresión es uno de los temas de hoy. Yo no soy un experto, yo hablo de mi punto de vista como médico, como pastoralista, teólogo pastoral y como persona que en Chile ha tenido mucha experiencia porque acompañaba a muchas personas con depresión, porque Santiago de Chile es considerada la capital mundial de la depresión y porque yo acompañaba un grupo de voluntariado, la familia Camiliana Laica de Chile, el cual tenía su grupo de depresivos. Entonces lo hacíamos en práctica y en teoría el tema, lo enfrentábamos en práctica. Pero no soy el gran experto de la depresión, esto es uno de los tantos temas. Además que es un tema complejo, es uno de los temas más complejos que existe, junto con el cáncer, con la obesidad y con otros, uno de los temas complejos, no es un tema fácil que se puede esquematizar. Y hoy quiero, en esta primera transmisión, explicar con un caso clínico práctico la complejidad de este tema. Es verdad que la depresión, no, todavía no, va a venir después el caso clínico. La depresión es la enfermedad del siglo, 300 millones o más al mundo de personas con depresión, en aumento rápido, en los últimos 10 años un 18% de aumento. Aumenta en los niños, aumenta en los adolescentes, se habla de los hikikomori, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que viven en su cuarto. Solo en Italia son 100.000, número altísimo. Pero el error que se hace siempre es unidisciplinario. Se analiza la depresión desde un solo punto de vista, el solo psicológico, solo social. ¿Cuál es la causa? La pandemia. ¿Cuál es la causa? La pobreza, dicen hoy. La cesantía causa depresión. O la soledad causa depresión. No, estos son como simplismo que no son reales. Es mucho, mucho más complejo. Una noticia de ayer, Jean-Philippe Creton Vázquez, un presentador famoso, rico de Chile, 37 años, está luchando con la depresión. Entonces, una persona que no debería tener depresión porque es joven, porque es rico, porque es famoso, ¿por qué tiene depresión? O santos. Se dice que 8 santos han tenido la depresión, entre los cuales San Juan María Vianney, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz. Han tenido noches oscuras, no depresión. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué uno puede estar así bajoneado, puede estar con síntomas de depresión? ¿Es verdaderamente depresión o no?
Y después quiero también mostrarle a nivel pastoral, no solo como camilianos tenemos un beato Enrique Rebuschini, el cual fue depresivo. Esto era capellán de hospital y cuando le dieron la economía de la comunidad se sanó. Pero cuando le daban la formación o cosa de mucha responsabilidad, entraba en depresiones gravísimas. Y se sanó con la fe, con la fe. Entonces, y muchísimos santos se han sanado con la fe, no tenían fármacos en este periodo. Padre John Organ, me acuerdo, lo conocí en Chile, prácticamente tenía una parroquia en Canadá, y en Canadá la parroquia estaba dedicada a los santos depresivos, y todos los vitrales tenían los santos depresivos, y él invitaba a todos los depresivos de Canadá, de su zona, para ayudarlo con la fe a sanarse. Pero también la pastoral es un poco reduccionista en la depresión. Le quiero leer la sugerencia que se dan en la pastoral para ayudar a la persona depresiva. Viene del libro El alfabeto del corazón del padre Arnaldo Pangrazzi, un gran camiliano. Dice así: cuando tú conoces a una persona depresiva que está en tu familia, la tentación es de sacudirlo con consideraciones de este tipo. No entiendo por qué tú estés deprimido. Tenemos todos nuestros problemas. Muévete, levántate. Estar en la cama no sirve de nada. Busca de sonreír, no llorarte encima. Esfuérzate un poco más. No hace nada todo el día. ¿Por qué? O si uno le dice, si tú te comportas así, hace estar mal también a nosotros. Piensa quién está peor que tú. No te falta nada para ser feliz. ¿Por qué está tan triste? Mira un film cómico o lee algún chiste. Así te va a sacudir. Y para quien es postrado o desmotivado, vacío de energía, huérfano de esperanza, este mensaje no sirve de nada, de nada, de nada. Y culpabilizar a la persona con depresión es aún peor, dice la pastoral, porque lo hace ahondar en el pantano de la que es inadecuado, que es desconfortado, que es inválido, que no sabe hacer nada. En cambio, las frases que lo pueden ayudar a una persona depresiva son las que te dicen, ¿te gustaría escuchar juntos un poco de música? Yo estoy aquí para estar contigo. Si quieres estar en silencio, estamos en silencio. ¿Qué piensas? Hacemos 2 pasos juntos en el parque. ¿Qué quiere hacer? Esos son estímulos que pueden ayudar al deprimido a sentirse un poco mejor. La cercanía de los demás es fundamental y es necesario que el deprimido se deje ayudar, que pida ayuda, que se deje ayudar, y cuando no hace esto es peor porque de verdad ya no se puede hacer nada para él. Si uno busca de huir solo desde la depresión, no llega en ningún lugar. Bueno, eso es lo que simplemente dice la relación de ayuda, pocas palabras, naturalmente, mucho más, la pastoral. Entonces, hasta que uno plantea el problema solo de un punto de vista de una disciplina, no se llega a entender el tema de la depresión. En cambio, yo lo quiero entender desde el punto de vista interdisciplinario. Ahora sí, partimos con el caso clínico. Sí, Hugo, la primera diapositiva. Ok. El caso Padre Bruno. Me acuerdo, lo escuché por primera vez en México. Estábamos en una reunión y me gustó mucho y lo presento siempre en mis cursos universitarios. Entonces, nada nuevo, es solo un caso clásico que sirve para entender cómo un problema es complejo. La primera. No, esta, sin ir adelante. Le voy a contar la historia, un poco larga, anterior. La historia un poco larga, pero sirve para encuadrar un tema de depresión que es ambientado en África con un padre italiano que está en África, pero es lo que pasa a muchísima gente de hoy que se
quema, que se quema en una situación difícil de estrés y entra en depresión. Padre Bruno es un sacerdote misionero de 40 años de edad. Lleva 8 años en una misión de África y está pensando quedarse en su país por motivos de salud. Empezó a no sentirse bien al terminar la guerra que se había desatado en aquella nación, es decir, desde más o menos un año. Había momentos en que sentía un fuerte malestar al punto que no podía dormir y a menudo le dolía el estómago. En una ocasión se sintió mal y se desmayó mientras iba en barco a visitar unas aldeas lejanas. No sabía por qué le había pasado. Había vuelto otras veces a esta aldea, pero el miedo de sentirse mal aumentaba cada vez más. Se desmayaba, acuérdense, se desmayaba. Había, poco a poco, por el temor de que volviera a desmayarse, había evitado ir a estas aldeas aduciendo cualquier pretexto. Tenía bajas repentina depresión. Una vez se sintió mal mientras iba en procesión del Santo Patrono. Desde entonces siente una tensión muy fuerte al desempeñar su ministerio sacerdotal, sobre todo ante situaciones importantes o alguna fiesta. Intentó resistir a la tentación de aminorar la carga de trabajo, pero le fue cada vez peor. Tenía ganas de limitarse a la visita de los enfermos del pequeño hospital de la religiosidad y continuar con la preparación de los catequistas. En un momento llegó a pensar que estaba seriamente enfermo, pero todos los análisis médicos que hizo habían arrojado resultado negativo. Los análisis eran negativos, estaba bien según la medicina, pero él se sentía enfermo, estaba enfermo. Por esa razón pensó volver a su tierra natal, a Italia. Tal vez allí podrían hacerle estudios más específicos. No obstante, tenía la duda de que fuera simple estrés debido a la difícil situación de la misión. De hecho, la comunidad cristiana estaba muy dividida a causa de las tensiones tribales y las relaciones eran nada fáciles. Un ataque armado a la parroquia de la misión con el fin de robar algo lo había desilusionado profundamente. Una vez que volvió a su tierra, todos los exámenes clínicos confirmaron que no tenía ningún problema orgánico. Esto lo había asustado aún más. Entonces, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan deprimido? Había empezado a tener muchos otros miedos, de dormir con la puerta cerrada, porque si se hubiese sentido mal, nadie se hubiera dado cuenta. De manejar solo, porque si hubiera equivocado el camino, se habría sentido perdido. Tenía miedo de salir en plena noche porque se llegaba una extraña ansiedad, de ir a comerse una pizza porque tenía miedo de desmayarse y hacer el ridículo. Tenía la impresión de que los demás no lo comprendían. En efecto, no entendían por qué se rehusaba a hacer cosas que siempre había hecho bien. Por un lado, no le gustaba parecer como una persona poco generosa, demasiado preocupada de sí misma, replegada sobre sí misma. Le molestaba aún más que pensaran que no tenía nada, y a veces sentía esta impresión, y que era él que se creaba inútiles problemas. En verdad se sentía muy mal. Pero cuando se daba cuenta de que lo juzgaban como miedoso, frágil, se sentía casi aliviado de un peso, porque así dejaban de exigirles cosas. No le disgustaba del todo si le consideraran enfermo. No le parecía encontrar en el pasado razones de su estado actual. Entonces ahora se habla un poco de su pasado, que también es importante en cada enfermedad. Había tenido una familia tan normal, un proceso formativo tan tranquilo. Sus padres eran personas buenas, de mucha fe. Su padre estaba comprometido en el campo político y tenía expectativas muy altas hacia Bruno. No obstante, lo había dejado libre de escoger su camino, diciéndole que estaba convencido de que no lo desilusionaría. Su madre era una mujer muy cariñosa, un poco aprensiva, quizá un tanto posesiva, se sentía demasiado controlado por dentro, se molestaba, pero acababa aceptando con paciencia los detalles y preocupaciones que su madre tenía hacia él. Entendía que esta era su forma de quererlo. Había sido siempre un buen muchacho, dócil, disponible, estaba comprometido en la parroquia, tenía muchos amigos, sabía que era considerado simpático, muy
pronto se había apasionado por las misiones y después de la preparatoria había entrado en seminario de su actual congregación. Nunca tuvo problema en su camino vocacional. Una vez ordenado sacerdote, había trabajado con mucho entusiasmo con los jóvenes. Era una persona alegre, sabía tocar guitarra, el teclado, todos lo querían. Se había acostumbrado a preparar con mucho cuidado las reuniones, las homilías, y lograba siempre despertar el interés de la gente. Por un tiempo breve había desempeñado un servicio dentro del seminario. Lo habían destinado luego a África. Aprendió con una cierta dificultad los dos idiomas locales. No imaginaba que era tan difícil entrar en una conversación. Cuando le confiaron su primer cargo en la pastoral, sintió que era muy comprometedor. Sin embargo, lo aceptó con buena voluntad. Al comienzo se asombró al ver que no era tan fácil aceptar a la gente. Pensaba que de pronto hubiera querido a la gente de la misión, pero descubría aspectos que le molestaban. Encontró que la situación de la comunidad cristiana estaba bastante tensa y fue arduo insertarse en ella. Sabía de sobra que a los misioneros no siempre se le acoge bien. De vez en cuando sentía ganas de huir. Le abrumaba la soledad, pese a que tenía hermanos con quien convivir, pero sabía que aquella era su misión y que debía aceptarla tal cual. Al poco tiempo había estallado la guerra, no quiso dejar la misión porque sentía que debía quedarse. Ahora, el conflicto bélico se había atenuado, sabía que había sido capaz de resistir y de haber pasado por aquella prueba como alguien que corre a través de un túnel. Luego empezó a sentirse mal. Ahora los superiores estaban pensando proponer fundar una nueva misión al sur del país. Locura, pensaba. Con el empeoramiento de su salud, estaba seguro que no lo lograría. Esta es la historia. Creo que ha sido clara. Ahora, era el momento en que los estudiantes se ponían a hacer trabajo de grupo sobre alguna pregunta para entender qué le pasaba al padre Bruno, hacer un diagnóstico completo y una terapia completa en base a los conocimientos que tenían, ¿no?, de mi curso, del curso de antropología. Entonces, no tenemos tiempo para hacer el trabajo de grupo o de hacerle preguntas a ustedes, entonces le voy a responder yo a las preguntas y hacer esta síntesis. Adelante, entonces, la primera diapositiva. Se analizan 4 puntos que son: primer punto, la relación. Usted ve en la columna de izquierda, la relación. ¿Cuál es la relación con Dios, con los demás, consigo mismo, con la naturaleza, con su mundo vital? Entonces, esta es la primera cosa, porque la salud depende de esto, de las 4 relaciones. De las 4 relaciones. Entonces, ¿qué le pasa a Padre Bruno? En la relación con Dios no se ve la relación con Dios en esta historia. No se ve la oración, no se ve la fe, no se ve la esperanza, no se ve el sentido sobrenatural de lo que le está pasando. Entonces ya se ve que es un padre, pero no por esto tiene buena relación con Dios. Existen padres sin buena relación con Dios. Entonces, él no encuentra en Dios su fuerza. Le falta una de las 4 relaciones. Segundo, con los demás, se ve que está en soledad, enfrenta solo sus dificultades, no pide ayuda cuando se siente mal, no se sabe insertar en el grupo, tiene dificultades también con su comunidad. Entonces, está mal con la gente, mal con la comunidad, está solo y esto no va bien. Tercera relación, consigo mismo. Falta de coping. Coping significa no sabe enfrentar, no sabe enfrentar las dificultades, no sabe enfrentar los desafíos, no tiene herramienta para enfrentar desafíos del momento. Los recursos interiores le faltan. Está desilusionado y con baja autoestima. Con la naturaleza no aparece nada sobre la naturaleza. El mundo vital significa el mundo donde vive el día, el mundo del trabajo, el mundo de la familia, el mundo donde está, prácticamente se ve que no se siente bien, está desubicado. Entonces ya el primer diagnóstico, el diagnóstico de la relación es malo. Le faltan las 4 relaciones. O sea, con la naturaleza no aparece, pero al menos 3 relaciones sobre 4 son muy negativas. No tiene recursos relacionales para enfrentar una situación de estrés como es la situación de la misión, una misión donde hay guerra civil. No le han enseñado bien a comunicar, a pedir ayuda, a relacionarse en situaciones difíciles. Entonces,
si le faltan las relaciones, es seguro que va a ser una depresión. Basta que a uno le falta una sola de estas 4 relaciones y ya le viene depresión o encuentra dificultades emocionales. Imagínense, le faltan las 4. Segunda diapositiva, la sucesiva. Ecco. Segundo tema es la integralidad. Nosotros estamos hechos como seres humanos de 8 dimensiones. Entonces, si las 8 dimensiones no funcionan, basta que una sola de las 8 no funciona, ya llega la depresión. Para decir cómo somos complicados. Y no basta ver una sola. Tenemos que ver las 8 para ver si la persona está funcionando o no y si hace depresión o no. Primera, la biológica. A nivel biológico se puede decir que el padre tiene una distonía neurovegetativa, así dicen los médicos, o una lipotimia idiopática, que significa sin causa. Está somatizando algo. Tiene una patología funcional o idiopática, que significa sin causa orgánica. Le hacían los análisis y no resultaba nada. Entonces, ¿qué tiene? Son palabras que significan no tiene nada de orgánico. Es solo para decir no tiene nada de orgánico, no sabemos qué tiene, dicen los médicos diciendo este tipo de palabras. A nivel mental, ¿qué tiene padre Bruno? Crisis de pánico, se desmaya sin motivo, esta es la clásica crisis de pánico. O tiene una regresión, o sea, le gusta cuando los demás no le sobreexigen, cuando no le piden demasiado. Está haciendo una regresión a niño. Le gusta estar retirado, que no le piden cosas. Es uno psicosomático, que tiene patología psicosomática, algunos síntomas del estómago, que se desmaya, infatti los miedos, etc. Es un alexitímico. Alexitímico significa uno que no sabe expresar las emociones. No expresa la emoción, la tiene, pero no la sabe verbalizar. Y ya esto es una patología que crea un montón de consecuencias cuando uno no sabe, sobre todo los hombres, muchos son alexitímicos, no saben expresar. Se enojan, toman alcohol, pero no expresan emociones. Y después pagan carísimo esto no expresar emociones, no llorar como hacen las mujeres. Entonces, trastorno de angustia, etc. Uno puede decir también depresión, trastorno del humor, está bajoneado, o sea, mental. Entonces, a nivel social está viviendo un choque cultural. El choque cultural significa que él, que es un italiano, está en África y no logra asimilar estas diferencias. Cualquier persona que cambia de continente è un salto inmenso y vive choque cultural. Es todo un tema, el choque cultural, por qué uno vive el choque cultural, non si ha preparato, etc. Pensamos a los migrantes, pensamos a los 220 millones de migrantes que existen actualmente. ¿Cuántos choques culturales, cuánta depresión debido al hecho de estar en una cultura distinta? Artístico. A nivel artístico ha dejado la guitarra, entonces eso no le hizo bien. Es bueno saber expresar la belleza, los símbolos con la música, con el arte, etc. A nivel antropológico, padre Bruno tiene 40 años. 40 años empieza la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Más o menos entre los 45 y los 55, o entre los 40 y los 60. Uno está en la mitad de la vida y hay muchísima crisis de la mitad de la vida. Muchísimas personas que hacen enfermedades, o mentales o físicas en esta fase, están haciendo el pasaje, como el pasaje de la pubertad, como el pasaje de la vejez, de la pensión. Son los pasajes que causan enfermedades. Entonces él está viviendo esta enfermedad de la mitad de la vida. Anselm Grün hace un bellísimo libro sobre este tema desde el punto de vista espiritual y psicológico. Éticamente, padre Bruno está viviendo un exitismo, el deber por el deber, es perfeccionista, siempre todo le había ido bien, siempre era el primero de la clase, siempre era el mejor y ahora no logra ni hablar porque no sabe el idioma local. Entonces está sufriendo por su perfeccionismo y esto es otro problema, que es un problema ético. No sabe cuáles son los verdaderos valores y los valores secundarios. A nivel espiritual, está viviendo del hacer. O sea, para él el hacer es importante más que el ser. Entonces, estoy haciendo, no lo hago bien, estoy mal. ¿Por qué?
no le falta el centro, le falta el ser, le falta la esencia, le falta el verdadero sentido en la vida, la orientación en la vida, la dimensión espiritual. No puedo fundar mi vida sobre el hacer cosas. Si la hago mal, estoy mal. No. Y al nivel religioso, hemos dicho ya, le falta Dios, un Dios internalizado, una fe madura, una fe adulta. Entonces, con esta fe infantil que parece que tenía en la historia, no podía tener una fuerza religiosa. Entonces, podemos ver cómo los 8 niveles en que vive una persona, los 8 están con choque, están con fallas. Entonces, si queremos sintetizar esta integralidad de Padre Bruno, podemos decir, su máscara neurótica ha sido el perfeccionismo. Si hago bien las cosas, valgo. Si no hago bien las cosas, no valgo. Entonces, si uno vale solo por el hacer, es natural. Esto no estaba haciendo bien la cosa, es la primera vez que no le resulta y se descompensa, entra en depresión, entra en crisis de pánico y está fuera del juego, no logra trabajar. La sucesiva. Terza pregunta que se hace para buscar la salud de una persona es la fuerza. La sucesiva, Hugo, es el dinamismo. Mientras que pasa la sucesiva, se lo explico. Que El pase la dinamismo siguiente lámina, ¿verdad? Que le pase la siguiente lámina. Sí, sí. Por favor, pasa la siguiente lámina. Sí. No, gracias. Entonces, el dinamismo. El dinamismo significa estudiar pasado, presente y futuro de la persona. Si hay causa en el pasado, causa en el presente, causa en el futuro, en el tiempo. El dinamismo sería la biografía de la persona, la historia de la persona, el proceso, el desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué se ve en el dinamismo? En el pasado, que Bruno era un niño dócil, poco asertivo, obedecía a la mamá, que era posesiva, aguantaba. Madre exigente, posesiva, padre exigente, aguantaba, hacía lo que los padres querían. En el presente busca tener buena apariencia, la estima de todo, el aplauso. En el futuro no se ven ideales, no habla de ideales, no habla de objetivo por el cual luchar, no se sabe para qué vive. Entonces, aquí vemos, le falta algo, le falta una buena educación porque ha sido hiper protegido, hiper exigido. Entonces, tenía una baja autoestima. Él hacía lo que querían los padres de él. Entonces, su reactividad, para quien entiende el tema de la Constitución, es su reactividad endoblasta se ha desarrollado demasiado. Entonces, se ha quedado un poco infantil. En el dinamismo se ve un infantilismo. Adelante. No sabe decir que no. Sí, Y Camila, esto por favor. no ayuda en los momentos. La siguiente. Y la última pregunta que se tiene que hacer uno es más técnica, entonces la pasamos rápidamente, con esta concluimos. La unicidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lo que viene del conocerse a nivel muy, muy profundo. A nivel constitucional, podemos decir que él empezó como un ectoblasta, mesoblasta, porque tenía la fuerza mesoblasta y era una persona muy inteligente, un niño, un joven muy inteligente, hacía los exámenes de la universidad, aprendía a tocar 2 instrumentos, entonces todo le funcionaba bien hasta que era ectoblasta y mesoblasta. Cuando en cambio llega a África y se vuelve un ectoendo, entonces le baja el meso, le baja la fuerza para hacer cosas, porque no podía hablar, no podía actuar, le robaban. Entonces, como es paralizado en su hacer, no puede hacer cosas y se queda solo el ectoblasta y el endoblasta, las 2 sensibilidades, prácticamente se descompensa. Entonces, le falta desarrollar la dimensión de la acción. A nivel del Big Five, de este cuestionario de psicología, es un introvertido, es un tipo angustiado, un po' enfermo de neuroticismo, muy ansioso, una persona muy ansiosa en un ambiente peligroso como lo africano, naturalmente se descompensa. Tiene miedo de este tipo de trauma, el trauma del bocado, que le falta la vida, lo pueden atacar, le pueden quitar la estima porque no sabe hablar, etc.
y no tiene claro sus límites, no tiene claro sus fines. Eh, bien, y otra cosa teológicamente importante, le falta un Dios encarnado en la vida, le falta una fe y vida muy vinculadas, la tiene como un poco separados. El Dios está allá, el Dios, no sé, en la misa, en las oraciones, en el oficio, de un lado, aquí está la vida con todos sus problemas, con todas sus complicaciones. Simbólicamente está viviendo como el avestruz, con la cabeza bajo la tierra para no ver todos los problemas y se está como desligando de los problemas, está siempre replegado sobre sus necesidades. Falta la fuerza, entonces como síntesis de su unicidad, le falta la fuerza, le falta la comunicación, le falta la identidad. No se ha conocido bien a sí mismo y no sabe trabajar a su identidad, no sabe buscar cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes, donde trabajar, enfrentar su momento depresivo, su momento de crisis de pánico. Entonces, la última, Hugo, la siguiente. La siguiente, la conclusión es esta. ¿Qué hacemos con Padre Bruno? Que, visto este diagnóstico, ¿cómo lo podemos ayudar? Lo podemos ayudar ayudándolo a autoconocerse primero. Entonces, tenemos una depresión debida a un estrés y a muchísimos de estos factores que hemos visto. Entonces, primero tiene que autoconocerse. Quien se autoconoce tiene mucha más fuerza y recursos para enfrentar la depresión, para enfrentar su sombra, sus debilidades, y para profundizar su espiritualidad, porque lo que te da fuerza más que la mente, el espíritu. Con el espíritu hemos visto tantos santos que han pasado por un momento crítico, pero han salido adelante. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ahora lo veremos con Jesús que nos va a presentar la divina voluntad en todo esto. Después tiene que saber que tiene 40 años. Entonces a los 40, 50, 60 años hay esto de importantísimo de manejar la crisis de la mitad de la vida. Hasta los 40 tú estás todo proyectado al externo, ve tu felicidad fuera, en la familia, en el trabajo, en la realización, en la competencia, en el profesionalismo, en el estudiar, es miles de cosas que están todas al externo. A los 40 o entra al interno y descubre tu interioridad, tu espiritualidad, la divina voluntad, o entra al interno o te enfermas. Entonces es importantísimo enseñarle cómo hacer ese pasaje del externo, antes de los 40, al interno, al interior, después de los 40. Identificar situaciones en que no sabe reaccionar, descubrir las causas, siempre buscar la causa, por qué está mal, cuál es la causa profunda. La causa profunda es que no es autónomo, no es asertivo, tiene un problema a nivel de hacer y de ser. Aumentar la resiliencia, entonces cómo manejar el estrés. Esto es un tema que yo he estudiado muchísimo, el estrés, cómo se maneja el estrés desde un punto de vista integral, con las 4 relaciones, etcétera, etcétera. Y al final, un poco de película no le harían mal, donde se ven personajes que son como él, ecto endo. Un ejemplo clásico es Scrooge, Christmas Carol, no sé cómo es en castellano, pero creo que es Mr. Scrooge el título, que es una historia de Navidad muy interesante, donde se ve como un ectoplasta descompensado se da cuenta que se ha equivocado en toda su vida y se convierte. Bien, esto como en síntesis, mostrarle solo, quería ver esta primera vez la complejidad de una depresión. No es una cosa que le doy la píldora y se sana, le doy un poco de relación de ayuda y se sana, o le doy un poco de psicoterapia y se sana. No, no es tan fácil, es algo mucho más complejo. Jesús, a ti la palabra. ¿Puedes sacar, Hugo? Bueno, en primer lugar, padre, me gustaría, si a Cecilia le parece bien, también tratar en el momento oportuno el tema de estrés, aprovechando que usted es un gran conocedor, porque creo que el estrés también juega un papel fundamental, ¿verdad? Al doctor Tomasini le ha jugado un papel fundamental.
y tú lo habías avisado. Yo creo que a todos nos todos. afecta, sobre todo el Sí. estrés psicológico. Entonces, creo que tenemos la fortuna de contar con usted, padre, que sea un gran conocedor y yo propongo que también tratemos del estrés porque estamos imbuidos en esa enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, yo en el ámbito de la divina voluntad había preparado únicamente 2 temas y precisamente es el que estamos preparando con usted muy profundamente en el voluntariado, que es precisamente el conocimiento de sí mismo. Parece que somos muy redundantes en esto y es que es clave. Y por eso venimos trabajando en el voluntariado con tanta intensidad y tanta profundidad que el Padre nos está ilustrando de forma extraordinaria. Entonces yo he seleccionado únicamente 2 lecturas muy simples, pero que tienen una gran profundidad y que yo les recomiendo a ustedes, a quien no lo conozca, que no que lo lean, sino que lo mastiquen, que lo digieran, que lo disciernan, que lo aprendan, que lo interioricen, porque aquí se encuentra el núcleo, ¿no? Estaba queriendo hacerlo desde el computador, pero de repente no me funciona, así que he tenido que coger el libro para poderlo leer. Bueno, es del libro del cielo, el 635, octubre 12 de 1905. Dice que el conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Decía Padre Pietro al comenzar, uno de los primeros aspectos fundamentales del padre Bruno, que el primer problema que tenía es que no había contado con Dios, había contado consigo mismo. Es decir, no se había llenado de Dios, ¿no? Era el primer problema, creo recordar, si no me equivoco, ¿no? Entonces, estando Luisa hablando con el Señor, dice que, dice, hija mía, dice, el conocimiento de sí misma vacía al alma de sí misma y la llena de Dios. Y no solo eso, en el alma hay muchos armarios y todo lo que en el mundo se ve, de acuerdo al concepto que se forma de ello, así quien más, quien menos, toman su lugar en estos armarios. Es decir, todo lo que captamos del mundo, todo lo que en lo que nos fijamos, en lo que la atención está centrada en esas dependencias que tenemos todos, cada uno una cosa, nos va enclaustrando, nos va cautivando y nos va encerrando en unos preconceptos, en unos prejuicios, ¿verdad? Y nos hace esclavos de esos mismos preconceptos, prejuicios, como lo que oía a Padre Bruno con el perfeccionismo que nos decía Padre Pietro. Cae en la trampa del perfeccionismo y cuando ve que no puede comunicarse en el idioma del país en el que llega, pues se encuentra de repente en una claustrofobia mental en la que ya no puede desarrollar lo mejor de sí. Entonces ya no se puede desenvolver porque no domina el idioma. Entonces estaba en un armario, como el Señor le está diciendo aquí a Luisa, ¿verdad? Y le sigue diciendo, dice, ahora, dice nuestro Señor, el alma que se conoce a sí misma y está llena de Dios, conociendo que ella es nada, más bien se sabe un vaso frágil. O sea, se reconoce a sí misma que no somos nada, que somos frágiles, somos dependientes, que por nosotros mismos no somos nada, le dice aquí. Frágil, putrefacto, fétido, dice Jesús. Se cuida bien de hacer entrar en su interior otras podredumbres fétidas, es decir, lo que decíamos, ¿no? El mundo, ¿no? Los deseos, las pasiones, las dependencias, el tener, el ser, el saber, pero el saber teórico, el saber para decir que sé, no para saber que sé lo que no tengo que hacer, ¿no? Dice, como son las cosas que se ven en el mundo. Dice, sería un loco aquel que teniendo una llaga putrefacta va juntando más podredumbre para ponerla sobre su llaga. Es decir, caemos en la trampa de la dependencia de los sentidos
cada uno en una o en varias, y la una nos lleva a la otra. Vamos, como dice en España, decimos en España, llueve sobre mojado, ¿no? Dice, conocerse a sí misma lleva consigo el conocimiento de las cosas del mundo. Y aquí a lo mejor deberíamos todos esta noche de irnos a dormir en unidad con Jesús para profundizar en este aspecto que es crucial. Conocer las cosas del mundo. Es decir, ¿qué es lo que me esclaviza a mí? Porque a todos nos esclaviza algo. ¿Qué me esclaviza a mí? ¿De qué dependo yo? ¿Qué es lo que me motiva a mí por la mañana cuando voy a trabajar o cuando voy a viajar? ¿Qué es lo que me esclaviza a mí? El trabajo, el hacer el no sé qué máster, el llevar, el que mis hijos sean los mejores en clase, el poder comprar aquel vestido, aquel carro. Es decir, conocer el mundo. ¿Qué es lo que mis sentidos están permanentemente atentos? Esa dependencia que después me hace ser un vil esclavo servil, es lo que nuestro Señor nos dice que hemos de conocer, Dice, conociendo las cosas del mundo, porque como todo es vanidad, fugacidad, o sea, esto qué dura tener un buen carro, qué dura tener un buen vestido, un buen coche, una buena casa, qué dura eso, si en cualquier momento nos vamos. En cualquier instante nos vamos y aquí no queda nada. Entonces no caemos en cuenta esos esfuerzos que hacemos por estudiar, por trabajar, por instruirnos, ¿verdad? Y resulta que somos de lo más frágil, lo más efímero, pero no caemos en cuenta. Nos damos cuenta únicamente cuando vamos a los entierros y nos damos cuenta que esa persona se estaba con él hace 5 minutos y ya no está. Pero luego ya volvemos al mundo y ya decimos, bueno, le ha tocado a él, como si a mí no me fuera a tocar. Entonces no caemos en cuenta de esto, ¿no? Yo leí un libro extraordinario que padre seguramente conoce, de San Juan Palamós, en el que él decía que era un eremita, padre del desierto, decía que él cada día tenía en mente la muerte. Tenía en mente la muerte para recordarse qué es, y eso es lo que él no le hacía desviarse, teniendo, o sea, la muerte siempre en mente. No como tragedia, sino como una realidad que va a venir. Entonces, dice que eso es lo que le mantenía atado a su realidad, a la espiritual, a lo que no es efímero, a lo que verdaderamente es eterno, a lo que no cuidamos, a lo que no prestamos atención, a lo que nos hace perder la noción de la realidad. Y le dicen, fugacidad, bienes solo disfrazados, engaños, inconstancia de criatura. Otro día hablaremos de la constancia, qué importante. Dice, entonces, conociendo cuáles son las cosas en sí mismas, se cuida bien de hacerlas entrar en sí misma, y todos aquellos armarios quedan llenos de las virtudes de Dios. Ayer estábamos hablando en el programa que hicimos, el quinto, creo que es del Libro del Cielo, el 1, estamos hablando de la clave de la vida en la divina voluntad, es vaciarse. Pues nos está diciendo el Señor esto aquí. Padre Pito nos lo ha explicado y magistralmente con el ejemplo del Padre Bruno. O sea, vaciándonos del mundo, de lo que nos ata. ¿Qué es lo que nos esclaviza? Decía Padre al principio de este señor de allá de Chile, un hombre rico, un hombre famoso. Nos han educado de niños que lo importante es ser alguien, tener no sé qué formación, tener mucho dinero, o sea, tener para ser. Resulta que cuando lo tiene uno descubre que es mentira, que es falso. Es completamente falso lo que nos están desde niños educándonos. Qué mal nos han educado los padres por desconocimiento. Elvis Presley, Marilyn Monroe, que lo tenían todo, los dos se han suicidado. O sea, Michael Jackson. Estaban en depresión total y eran los mejores del mundo. Y Michael Jackson se la vivió en depresión.
Michael Jackson, lo La mismo. vio en sí, depresión, de hecho se murió porque se tomó el fármaco y que uno se puede hacer tomaba. un listado largo o infinito Depresión sobre y eso. estrés. Michael Jackson, depresión Sí. y estrés. Winnie Whitehouse, Ah, también. una persona con una voz jovencísima, extraordinaria. Entonces, quiero decir, nos están educando en el error del mundo, nos atrapa el mundo y nos frustra el mundo, nos esclaviza el mundo y el mundo acaba con nosotros si se lo permitimos. Entonces, lo único que no hacemos, que es lo que deberíamos hacer, es que sabiendo que somos y conociendo para que fuimos creados, y esto, pues como hablaba un día con el doctor Tomasini, la última vez que estuvo en España, si empezáramos a hacer una introspección cada vez que nos despertamos, solo preguntándonos para qué fuimos creados, el fin para el que fuimos creados, no lo que nos han dicho, sino lo que Dios nos ha dicho. ¿Para qué fuimos creados? Cuando comprendemos esto, para vivir en unidad con Dios, cambia completamente el mundo. Había seleccionado aquí otra lectura, a ver si me deja la PC, que yo le recomiendo también, es en el libro 6 también, 139, que nos habla de las miserias. Jesús, le quería yo preguntar algo. Dígame. Tenemos el tiempo, perdone que lo interrumpa, pero estoy justo cuando usted va a entrar en la lectura. Nosotros tenemos que terminar justo a las 6. Tiene solamente unos minutos porque ese es el compromiso que hago con el Padre Pietro y con usted, que sea justo la hora para que ustedes puedan descansar, y porque entra una grabación que tenemos que realizar. Dígame el tiempo de que dispongo y dependiendo, pues lo dejamos para otro día. Dígame usted cuánto tiempo necesita, y ya le digo. No lo sé, 7 minutos, 8 minutos. ¿Tiene usted unos 5? ¿O ¿tiene usted 5? Pues no sé qué decirla, porque casi mejor lo ¿Quiere dejamos. que lo dejemos ahí? Aquí la dejamos. De todas maneras, somos 4 programas los que vamos a tener. Bueno, yo le recomiendo a ustedes que se lean, para que ustedes lo mastiquen, ustedes solos, ya que no tenemos tiempo, que se lean y lo interioricen. No, pero lo que le quiero decir es que lo podemos leer la siguiente vez, que lo empecemos a reflexionar y empezamos con eso a lo mejor la siguiente sesión. Sí, sí, lo que le digo a las personas, porque es el complemento de esta lectura que hemos hecho del consciente de sí mismo, es el complemento perfecto para que ustedes este fin de semana lo... Y si no, mañana el voluntariado lo vamos a tocar si el padre lo considera oportuno. 639, octubre 24 de 1905. Dice el Señor: las miserias de la naturaleza humana sirven para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. Complementen la primera lectura sobre el conocimiento de sí mismo con esta segunda, las miserias, porque eso es lo que tenemos que conocer de nosotros. Y fúndanlo, mastíquenlo y saquen sus conclusiones. Y yo ya he dejado de... No, y entonces, y el martes lo que hacemos es también, el próximo miércoles sacamos también nuestras conclusiones. O sea, porque este tema es un tema largo, no es un tema que podamos en un ratito ocuparlo. Hay mucho que decir, yo también quisiera decir algunas cosas, pero no las voy a decir ahora, nos vamos a esperar y a la siguiente sesión para que sea muy justa. Yo no los quiero desvelar más, además usted tiene un viaje, el Padre Pietro también unas responsabilidades. La siguiente sesión. La siguiente sesión. La sesión será el próximo miércoles. Sí, a la misma hora, de 5 a 6. A la misma hora. Okay. Muchísimas gracias a los dos, y pues por lo menos hoy vimos todo el desglose, más ya empezamos en Divina Voluntad y veremos cosas muy, muy interesantes, así que no se los pierdan, van a ser programas muy interesantes. Si necesitamos más tiempo, veré para que tengamos más tiempo, eso sí, pero también depende del Padre Pietro, de Jesús. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Adiós. Bye.